siento muy apenado y tampoco voy a decir su nombre. Estaba yo escuchando en la radio y comenzaron nuevamente a hablar sobre el debate. No pude resistir. Tuve que quitarlo. Sí, fue más fuerte que yo. ¿Me interesa esto? Sí. ¿Me interesa mucho? Me interesa mucho. Pero cuando llega un punto de saturación, y lo digo por todo el pueblo de México, viene evidentemente el periodo del rechazo. Viene la época del repudio. Rechazo, repudio, de la negación. Creo que también es así cuando a alguien le cae una desgracia. Toco todas las maderas del mundo. Hay un periodo, una etapa, una época de decir, no es cierto, no pasó. Es un estado patológico en el cual se pierde contacto con la realidad y yo digo, no, no es cierto, no he tenido esta pérdida, no he tenido esta lesión, niego que tenga yo tal problema. Y entonces es todo un grito de dolor y de angustia porque nos ha sobrepasado la desgracia. Paralelamente creo que esté sucediendo con lo que llaman orgullosamente la democracia mexicana. Creo que estamos llegando a un punto de saturación, en el cual ese punto de saturación hace que estaba en uno de los programas se daba como una novedad y el locutor haciéndose pendejo, así, bueno, haciéndose inadvertidamente para hablar con corrección. Como que decía, sí, pero sí, dime tus resultados. El trasero, digo, no, el trasero no, el puntero, y va haciéndose un güey, para decirlo de una manera concreta, si algo tiene, valga pues el lenguaje juvenil, haciéndose tonto, como si inadvertidamente él tuviese mucho interés y al mismo tiempo se le fuese a comunicar una novedad. No, lo que quería hacer un anuncio, porque están pagados, porque obviamente forman parte de la gran corrupción televicrática y porque obviamente eso forma parte de un fraude maquinado desde hace tiempo. Por eso cuando Andrés Manuel dice es posible, o le atribuyen que diga, porque yo no lo he oído, pero le atribuyen que diga, yo he oído que digo no vamos a hacer nada, porque eso quiere dar a entender que tiene fe, credibilidad y que acepta de antemano las resultantes de Roy Campos, o de la señora de las Heras, o de Gea Isaac, o lo que sea. Pero cuando, por ejemplo, ustedes y yo nos damos cuenta que el primero, el segundo, el tercer estación de radio están con la misma cantaleta, y qué triste que a estas cosas de la patria, la nación y lo que debía ser la democracia le tenga yo que llamar cantaleta. Y la cantaleta es insistir sobre lo mismo reiteradamente con una intención sesgada. ¿Quieren informarme sobre democracia? No. ¿Quieren que yo me interese para ir a votar? Sí. ¿Quieren que vote libre y tranquilamente por el candidato que corresponda a mi ideología? No. Quieren que vote por el candidato que los va a beneficiar habida cuenta de la gran corrupción mexicana. Y eso está descubierto. Eso lo sabemos. Eso debe constituirse ya como un fracaso de la clase electrónica que ha querido manipular. Mano, viene de mano. Sí, efectivamente, una marioneta que usted pone los hilos y los mueve es una manipulación ideológica, y eso es lo que la televisión ha hecho de México durante muchísimos años, lo sé. Estuve ahí. Ciérrame, por favor. Entonces, lo sé y estuve ahí. Entonces, esa manipulación, ese manejar con la mano, ese hacerte, no es,
Ahí hay una placa en la televisión que dice, aquí se hace televisión para jodidos. No, no, aquí se hacen los jodidos. Hay una diferencia muy sutil. Decir aquí se vende pan para el que tiene hambre, que decir aquí se hacen hambrientos. Lamentablemente, negarle a alguien la educación, la evolución, destruirle sus valores, es hacer un hambriento. Es hacer algo menos que humano y ya después le damos cualquier cosa. Hacemos un auditorio a modo para alimentarlo con botanas. Me acordé de los carros que se quemaron. Todo esto quiere decir que estamos en un periodo en el cual, pues, sí hay mucho entusiasmo. Lo entusiasmable del asunto está en algo que dije hace rato nomás de hablador, porque yo no sé ni por qué lo dije, que qué tiene que ver, qué dice la iglesia de este movimiento de los jóvenes. No lo habíamos pensado. Y todos mis compinches colaboradores, bueno fuera, colegas de la radio y la televisión, ninguno ha dicho nada al respecto. A ver, veamos lo que está sucediendo. Digamos que el grado de corrupción de la democracia en México ha hecho desde hace mucho tiempo que se piense que todo es válido para ganar una elección. Es decir, mi triunfo para llegar al poder justifica todo lo que haga yo, así sea delictivo, así sea corrupción, así sea, como ayer lo vimos, crímenes, donde alguien por ser un contrincante y quitar un letrero merece la muerte, y como tal, el diálogo que se establece entre un candidato y un adversario es de 9 milímetros, una bala. Eso, así dicho, está medio, como que lo estoy diciendo demasiado ligeramente, pero eso significa haber retrocedido a épocas, yo no sé si porfirianas, matarlos en caliente, yo no sé, si no tuviéramos parque no estuvieran aquí, no sé, eso fue heroico, pero en fin, no sé en qué época histórica hemos retrocedido. No me vengan con la jalada idea de que nuestro avance democrático ni que las arañas, si cuando dos no se ponen de acuerdo porque piensan diferente, el lenguaje que se empieza a hablar es el de las balas. Bueno, y SATs del país, obviamente, dicen, oye, unos jóvenes dependientes ideológicamente de la misma tradición católica mexicana, clase media alta, con esas características, clase media, alta, cuchufletas ni nada, pertenecen a una clase que tiene una educación superior, cara, obviamente, en una institución donde lo espiritual de San Francisco, de San Ignacio de Loyola, puede ser vigente. Pero comienzan los problemas. Muchas veces, y ya lo he dicho, y me lo repitió 2 o 3 gentes, me lo han dicho, es que para la clase verdaderamente establecida y conservadora, aquellos que quieren conservar su canonjía, su jerarquía, su estatus, su dinero, ¿sí?, de ser un señor, como los que vieron mis ancianos, decía Chabuca Granda, con el ala de su sombrero, con su bastón, con su anillo en la mano de diamantes, ese señor reclama estar en una institución de carácter tradicional, católica, pero muchas veces la doctrina de Cristo, que se pone en conjunción con el dolor, con la desgracia, y con la injusticia y con la corrupción, explota. Me lo decía un jesuita extraordinario que vive, el padre Maza, y me lo decía el obispo Gallú. El obispo Gallú, me voy a echar un café,
El obispo Gayú era el obispo de la Catedral de Chartres. Si ustedes le pican ahí, Catedral de Chartres, van a ver qué magnificencia. Yo diría, no sé, vale la pena sacrificarse toda una vida para ser obispo de una catedral, de una obra de arte tan bella como es la Catedral de Chartres. Entonces a mí me lo platicaba él. Dice, y como defendía a pobres, a homosexuales, a prostitutas, a borrachos, a gente de lo más lumpen, lo más jodido que había, el Papa se enojó, Juan Pablo II, y que lo quita de la catedral. Y la gente al obispo lo querían mucho, quién sabe dónde esté ahora, lo mandaron, creo, a una iglesilla ahí de tercera. Y a mí me decía, dice, fíjate que la doctrina de Cristo, con cultura y con inconformidad popular, es un incendio, terriblemente explota. Digo, ¿cómo? Sí, porque lo que dijo Cristo es el argumento fundamental de las clases jodidas, para decirlo en una palabra. Y entonces, cuando hay la justificación legal, la injusticia de la tierra social, y la justificación de Cristo en un espíritu que ha sido víctima de la corrupción, explotado, no evolucionado, entonces hay una explosión. Igualmente lo decía el padre Massa en otro contexto, cuando yo le hacía ver sobre los beneficios de que México fuera católico y guadalupano. Le decía, no estoy de acuerdo. El pueblo de México tiene que reaccionar para los principios fundamentales de la doctrina de Cristo que pregonan el amor, el perdón, pero también la igualdad y la satisfacción de las necesidades de cada quien, y ese ángulo no se ve. Y la existencia de un sistema justiciero, y ese ángulo tampoco se ve. Bueno, eran unas discusiones que ya quisieran todos los curas ser como ellos y no como los que tenemos nomás de parafernalia y misa solemne. No. Bueno, pues entonces resulta que en la iglesia, que en una institución profundamente eclesial, con ejercicios espirituales, Ignacio de Loyola dice, espérate, para tu coche tú. Casi se lo dicen a su papá y a su hermano mayor, que está jugando la para presidente, porque si algo tiene el prototipo digamos que Peña Nieto tiene la constitución, el fenotipo, creo que, a ver, búscame fenotipo, por favor, no, aquí lo busco, Mona Lisa, o tú si puedes también allá. No, hombre, ahorita le subo. Qué barbaridad. Pues, eso es quien ahorita le candela en lo que acá responde. Digo que un fenotipo, entonces, aquí iba yo. Manifestación externa de un conjunto de caracteres hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente. Entonces, Peña Nieto es un fenotipo de alguien que pudo haber estudiado en la Ibero. Yo no sé si estudiaría ahí, pero pudo haber estudiado en la Ibero. No lesiona a nadie, sino que más bien es una característica que hay. Entonces, al haber jóvenes que tienen la tradición, la trayección, la educación de San Francisco de Loyola en la Ibero, con la doctrina de Cristo, en un país que ha dado muestras extraordinarias de corrupción y de irregularidades donde la justicia no impera, y digo la justicia no impera, puesto que de 100 casos de donde debe haber justicia, me parece que más de 90 no se hace justicia. Ergo, no hay justicia. A ustedes que les gusta tanto los porcentajes roicampistas, si hay 90% de no justicia, este país es puntero en no justicia. ¿Verdad, Roy? Es puntero. Y jode todo el día de que el país es puntero, pero en injusticia. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Ellos dependen del Opus Dei. Pues es lo mismo, ¿no? No. Yo en el TEC una maestría en Administración de Empresas.
¿Tú eres del Ibero? No, yo soy de la UNAM. Ah. Pero entonces Opus Dei, Ibero y el irlandés y todos ellos tienen más o menos una misma etiología, ¿no? No, porque bueno, yo estudié, por ejemplo, el programa de alta dirección de Tú la... no, pero los del Ibero, los del Opus, el el irlandés. IPADE y la Universidad Panamericana sí están, su línea es el Opus Dei. Pues fíjate, pues es prácticamente, pues es paralelo, ¿no? No, o sí. Bueno, yo estudié en la escuela rural de Banderilla número 3 y en la escuela Lázaro Cárdenas y en la escuela de la señorita Ramos y en el seminario conciliar de Veracruz, para que no te enredes. ¿Cómo la ves? Y en la Universidad de Veracruz, en la preparatoria de la Universidad Veracruzana y luego leyes ahí en Jalapa. Pero bueno, dicho lo anterior, cuando me interrumpí a mí mismo, dice que San Ignacio, la educación jesuita de los muchachos del Ibero, eso no se los han dicho los pinchos, mis compinches, no pinchos, formas, la entiende, la afectiva, de tener afecto, fraternidad y amor, pero que si no existe el hecho de ser bondadoso, pues yo conozco ¿cómo se llama? Los que son masones, que no pretenden que eso no es una religión y que es crítica del contexto social. Ahí está. Pero si obviamente en sus estatutos, en eso estriba exactamente un buen alumno de la Ibero. No lo habíamos leído, no lo habían ejercido, no lo habíamos tomado en cuenta. Una continua interacción, ya que les gusta mucho la palabreja, una continua interacción reflexiva, que es lo útil, lo sí traduce en lo que los locutores dicen su república amorosa. Los otros, mira, ni por aquí les pasa. Y es un hecho, ni por ahí les pasa. Porque todos comienzan. ¿Quién está atrás de los jóvenes del Ibero? A ver, para reacomodarnos adelante, mi querida Mona Lisa, ¿qué otra cosa? Bueno, en la elección pidiéndole a López Obrador, oye, pues di fuerte que vas a aceptar los resultados de la elección cuando están usando todo tipo de recursos para violentar la elección desde ahorita, ¿no? Con la compra de voto, las presiones, quieren que les comente. Hay jóvenes que van a votar por primera vez y quisieran saber qué aspectos de los candidatos o cómo hacerlo. No, en realidad no. Es especiales, ¿no? Especiales sí se publican en la mañana. No, ya está. Bueno, adelante. Fonotipo, rasgos particulares y genéticos heredados de cualquier organismo que lo hace único e irrepetible en su caso. Digo que Andrés Manuel tiene el fenotipo de escuela pública, de escuela de gobierno, como dicen, de la escuela granja, que se llama en Banderilla, la escuela granja. La escuela, porque hicieron en la época de Tejeda, yo creo, una escuela que al mismo tiempo cultivaba, fíjese, buenísima idea, ¿no? Cultivaba y sembraba y hortaliza y no sé qué, por eso se llama la escuela granja, pero del gobierno. Entonces Andrés Manuel tiene el fenotipo de escuela de gobierno. Obviamente Peña Nieto tiene el fenotipo de Ibero o irlandés, o dime cuál el otro es el del Opus Dei. Bueno, adelante mi querida. Bueno, también sigue insistiendo Calderón en intervenir en las elecciones. Me da risa que él te dice que nada más puede intervenir ante una queja. Y dice que entra porque considera que es por interés del país. ¿Qué dijo? Bueno, es que Calderón ya está entrando de lleno a la campaña electoral. Aseguró que la elección del próximo 1 de julio está por decidirse y desde su percepción, pues, él quiere que pues
se tome en cuenta, está escribiendo por Twitter, está opinando de una manera que no lo permite la ley del IFE. Está bueno. A mí lo que me dio una cierta consternación también es ver cómo la jauría, la cargada, se va contra Andrés Manuel por el hecho de que dijo, vamos a juntar 300,000 millones de pesos, no más de pura economía, bajándole el sueldo a los que roban y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y todos, éjele, no salen las cuentas y todo el mundo se burla porque no salen las cuentas. No, pero olvidan una cosa elementalmente psicoanalítica o de psicoanálisis. El problema no está en que salgan o no las cuentas. El problema es que el hecho de no decir, es decir, tú estás diciendo una aberración. Robaste X cosa, te robaste 100,000 pesos que te dio... sí, a mí les voy a contar un caso de corrupción. Mía, cada quien tiene sus casos. Le digo al güero Landeros, que en paz descanse, mi querido amigo, y oye, güero, ahí tienes 50 carros de los que has recogido porque son carros irregulares. Sí, dice, porque cuando los subastamos hay corrupción y el que los subasta o el locutor que los subasta o la institución hacen trinquete y los vende. Te voy a proponer una cosa. A mí me pagas y me pagas muy bien, mano. Te voy a hacer unas... Y no voy a agarrar un solo centavo de los remates. Dice, ¿en serio, Jorge? En serio, es que te llegan cosas muy buenas. Por ejemplo, un Mercedes, si te dicen, vale 300,000 pesos de la época. Si das el martillazo en los 200, te doy 50,000. Te tienes que estar preparado porque y dice, eso ya no queremos hacerlo, decía el güero Lander. Digo, ya está. Total que hicimos 9 remates. Y me pagaba mensualmente, y me pagaba bien por los remates. Yo cobraba por los remates. Y entonces evitamos... y luego con 9 remates se hizo más lana, pero lana. Yo no me acuerdo cuántos millones, más que en todo el sexenio pasado, los hicimos a lo largo de un año. Estaba muy contento el güero y estaba muy contento López Portillo, y total que lo dijo en su informe. En 9 remates, pero no, don José, que en paz descansen, nunca dijo mi nombre, carajo, hubiera dicho que el Saldaña los hizo. No dijo nada. Que en 9 remates se había capturado más dinero que en todo el sexenio pasado. Eso implicaría que sí se puede evitar la corrupción, siempre y cuando haya conclusión, no erradique, quite del gobierno, haga salir del gobierno la corrupción. Entonces, ahora, lo único que tiene que decir el señor secretario de Hacienda, el señor licenciado Mid, yo conocía a un señor Mid de compositores, era mi cuate, ha de ser su tío, de San Luis Potosí, o su papá, dice, o su abuelo, lo único que tiene que decir no es que no alcance, la realidad es decir, no, es que ganan bien, ganan normal, no hay sueldos extravagantes, nuestro gobierno no está gordo por lo que ganan, es un gobierno que sabe administrar dentro de la honradez. Lo que dice este señor es porque ha perdido contacto con la realidad y está loco. ¿Dónde se ha visto un acto de corrupción en el gobierno? ¿Dónde se ha visto que un gobernante gane mucho o poco? Digo mucho. Todos ganan poco. No hay sueldos de 400,000 pesos o 500,000. Pues, ¿dónde va usted a ver? Así es que lo primero es que el señor está mal. No, aquí se van, éjele, no le salen las cuentas. No, está falsa sus cuentas. Se ponen a ver la fábula que les decía yo a ustedes de los conejos y eso, que no encontramos en verso, pero que debe existir en verso. Esa fábula es eso, se fijan en las minucias para olvidar lo principal. Lo principal, con todo respeto, señores que han contradicho todo esto, no es que le salgan bien o mal las cuentas a Andrés Manuel y al señor Mario Di Constanzo, a quien saludo, no. Lo principal
es que exista la corrupción. Esa es la onda. No que la suma y resta y la computadora esa de números, se llama calculadora de Andrés Manuel, no funcione. Lo importante es que haya honradez, no que las cuentas de la acusación sean bien o mal. Y sobre que México es honrado en su gobierno, no lo ha dicho ninguno, como dicen allá, ¿eh? Bueno, adelante. Pues ya se nos vino el tiempo, señor Saldaña. Seguiremos pensando a 17 días de las elecciones. Bueno, adelante, ¿qué otra cosa hay por ahí? Pues, déjeme checar, es que me oigo como con eco. ¿Qué pasó? ¿Me escucho con eco? No, ¿cuál conejo? Con eco, eco. Ah, con eco. No te des con eco, no. Porque mi esposa le dice en Twitter, ya no saben qué sacar en esta guerra sucia para frenar a AMLO. Saludos desde Puebla. Estoy con usted porque nunca sabremos en realidad ¿Cuántos qué oye? cuánto cobran. Ah, pues no. Pero estaba yo diciendo que ahorita apunté ahí que algo que se me olvidó tratar. Parecería ser que para los locutores, todo aquello que no es un ataque a AMLO, no es noticia. Si se trata pues de degradar, de denostar, de achicar o de burlarse de todo lo que tiene que ver con un pensamiento alternativo a los posibles gobiernos establecidos PRI-PAN. Y todo lo que no sea eso, carece, también cuando alguien dice una verdad incontestable, digna de considerar, es decir, caray, tienes razón, si de casualidad no pertenece ni a Peña Nieto ni a Vázquez Mota, el locutor se voltea por otro lado y sale ahí con otra babosada. Pero que nunca acepta un locutor que alguien de pensamiento alternativo tenga razón en la televisión. Nos quedamos con esto, mi querida Ana Lilia, y hasta mañana. Hasta mañana, señor Saldaña. Muchas gracias por escuchar. El alternativo es una producción conjunta de los medios o internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Miro pasar la vida y sus encantos y yo siento